A unos pocos metros del maravilloso lago Titicaca, en el patio de lo que fue por unos días mi casa, conversé con Miguel, mi anfitrión en las comunidades que habitan la península de Chayapata. Mi nombre es Miguel Edwin Macuchapiana, soy aymara, hablo aymara, he convivido con mis padres siempre aquí en esta población. Estamos ahora en la península Chayapata, en el municipio de Escoma, de la provincia Camacho del departamento de La Paz, en Bolivia. Esta zona ha sufrido varios daños ambientales provocados río arriba, principalmente por la minería intensiva de oro, pero de a poco las comunidades van revirtiendo esta situación y trabajan actualmente para convertir su territorio en área protegida. Nosotros en la península estuvimos algo preocupados porque a partir del 2010-12 se generó una minería muy fuerte, digamos, de oro en la cuenca del río Suches, en la parte alta. Entonces muchas comunidades cooperativas han empezado por el auge del oro, a trabajar indiscriminadamente, digamos, la zona. Y lo peor de todo es que no respetaron, digamos, mucho de lo que es la fauna, la flora de la zona. Entonces lo que hacían era una explotación a cielo abierto, ya sin condiciones, sin fichas ambientales. Y como la cuenca del Suches recorre mucho la zona, entonces desemboca justamente en la península Chayapata. Las poblaciones del Suches, cercanas al Suches, empezaron incluso a utilizar maquinaria, a utilizar mercurio para poder, digamos, sacar o juntar el oro. Y todo eso empezaban a mandar al río. Entonces eso empezaba a contaminar toda la cuenca. Y todo lo que se generaba, el desorden que se generaba en la parte alta, llegaba aquí en nuestra zona y empezaba a contaminar el agua, los totorales, y eso afectaba tanto la vida, digamos, de la fauna silvestre que había en la zona, como también de la crianza de nuestros animales. Y el forraje que generalmente usamos nosotros para la alimentación del ganado es la totora. Y la totora ha empezado a marchitarse, a enraizarse e incluso a tener cierta necrosis interna, digamos, de la totora, y eso afectaba mucho en la salud de todo el entorno que nosotros vivimos en la península Chayapata. Poco a poco ha ido incrementando y eso ha ido aumentando más con la contaminación de las poblaciones que están a la ribera del río, ya que han empezado a echar sus residuos, ya sean sólidos, sus residuos de caza. Entonces no ha habido un control, digamos, en el manejo de estos elementos, y cosa que todo viene a parar en nuestra zona. Y al tener esa contaminación hemos ido reduciendo en población de animales, de ganado, pero también ha ido reduciendo la población de peces. Por ejemplo, teníamos bastante carachi, teníamos bastante mauri. Entonces estas especies endémicas de la zona han ido reduciendo, y eso ha sido contraproducente para que las familias vayan migrando, ¿no? Entonces, al no tener alternativas, entonces han empezado a migrar a la ciudad de La Paz, al Alto, y eso ha limitado las cosechas, incluso el agua, ¿no?, contaminada. Y a razón de eso, nosotros, en 2014, al buscar alternativas, decidimos generar condiciones para poder trabajar. Una idea nació, ¿no?, un 21 de junio, que es Año Nuevo Aymara, donde nació, dijimos, ¿y por qué no hacemos una alternativa de generar recursos y le metemos el emprendimiento de turismo? Hemos organizado, digamos, ¿no?, nos hemos juntado las familias que querían. Aquí en la península Chayapata nosotros compartimos 4 comunidades, ¿no?, que son Chayapata Belén, Chayapata Grande, Sacuco y Sañuta. Son las 4 hermanas que hacen el cantón península Chayapata. Entonces nos juntamos en el Año Nuevo y, a modo de conversar entre el grupo de familias ahí, decidimos, ¿no?, empezar con esto del turismo. Y así nace lo que es el emprendimiento de turismo comunitario Península de Chayapata, que ahora es Astucupecha, la magia del lago. Y con familias, no es todas las familias, sino son unas 3 familias de cada comunidad que se van juntando. En el trayecto logramos nuestro reconocimiento
¿no? Hacemos que la organización sea legal, sacamos nuestra personalidad jurídica, elaboramos nuestros estatutos, reglamentos, los aprobamos y la idea quedó ahí y decidimos cómo avanzamos, porque ninguno de nosotros había sido, digamos, un experto en turismo y nunca habíamos nosotros tenido visitantes turistas, sí esporádicos, pero nunca les hemos dado las condiciones para que ellos lleguen. Era más así aventureros que llegaban, pero nunca con un guía, con servicios. Entonces, poco a poco decidimos incrementar, digamos, los servicios. Empezamos con hospedajes, después el guiaje, la alimentación. O sea, poco a poco lo hemos ido armando y de todo lo que habíamos tenido cierta contaminación, entonces íbamos cambiando, ¿no? Íbamos cambiando el pensamiento. Y la mayoría lo veía muy difícil, porque iniciar en turismo es complicado, ¿no? Necesitas muchas características, mucha práctica, tener a la gente. Entonces, muy poco hemos ido avanzando. Ya el 2019 ya tenían un poco más estructurado, pero también llega la pandemia, que apenas estamos queriendo empezar ya todo estructurado, llega la pandemia y nos corta las alas de nuevo. Llega la cuarentena, nos encierran en casa, no podemos hacer nada. Y peor todavía, para un emprendimiento de turismo se cierran las puertas y se cierran las fronteras y no hay flujo. Entonces, ¿qué hacemos? Y perdemos las esperanzas nuevamente, ¿no? Perdemos las esperanzas. Y nuestras comunidades, la gente, buscando alternativa. Pero eso no ha hecho que nosotros nos limitemos, ¿no? Entonces, hemos aprovechado esto de la pandemia para organizarnos mejor, para capacitarnos mejor, para ya determinar y dar roles específicos, ¿no? Quiénes se van a encargar de la alimentación, quiénes se van a encargar en el guiaje, los tripulantes de las lanchas, en el transporte. Entonces nos hemos ido organizando en cada familia. Lo particular de nuestro emprendimiento es que el emprendimiento, las familias o los turistas que nos visitan descansan con una familia, en casas de familia, como en un hogar mismo, ¿no? Se integran como 2 o 3 nuevos integrantes de la familia y conviven con la familia misma. Y también de esa forma hacemos de que las realidades se converjan, ¿no? Que se entiendan, que se conecten, porque como personas todos tenemos, digamos, algo que conectar con otras personas de otros lados. Eso hacemos. Ya el 2021 empezamos a desarrollar, tenemos las primeras operaciones, las primeras visitas. Hasta ahora seguimos avanzando, ¿no? Que en la actualidad. Pero ahí también, por la necesidad de la zona, por querer tener algo más normado, más controlado, nace la iniciativa de generar, y así en reunión como organización decimos, ¿y por qué no nos declaramos como área protegida? ¿Y por qué no nos declaramos como área protegida? Y la verdad hacemos un análisis a nivel nacional, ¿no? En todo lo que es la ribera del lago Titicaca, en el lado boliviano no hay un área específica, digamos, para la protección de la fauna, de la flora, ¿no? del ecosistema mismo del lago en Bolivia que tenga como un carácter de área protegida. Entonces nosotros vemos esta oportunidad y buscamos, ¿no? Buscamos dónde, con quiénes ahora, quién nos va a ayudar a trabajar esto, porque voluntad hay en la comunidad, pero para proteger, para generar estas condiciones se necesitan recursos. Y de pronto vemos, ¿no? en las redes que hay un concurso para poder generar condiciones de áreas protegidas en conserva aves. Y nos contactamos, hacemos los requisitos y solicitamos la información, ¿no? De cómo podríamos entrar en este proceso de la creación. El concurso sí, digamos, tenía fondos para desarrollar, pero no sabíamos cómo. Entonces, en ese camino se nos presenta, digamos, una institución que es Órbita, que es el Observatorio Boliviano para el Turismo. Ellos nos canalizan, nos dicen, mira, trabajaremos esto entonces. Entonces nosotros nos reunimos, empezamos a dejar fichas, a llenar, digamos, formularios y a la final entramos, pero igual nos dicen muy pequeño la superficie que quieren proteger, insuficiente, es muy pequeña. Entonces, como emprendimiento de turismo, hacemos alianzas con otras comunidades, ¿no? Dentro del municipio. Hacemos alianzas con Ojchi, hacemos alianzas con Villapuni y Gran Puni, para tratar de ampliar la cobertura del área protegida.
Hubiéramos ampliado un poco más todavía, pero ya correspondía, digamos, a otro municipio. Y entonces es más complicado, digamos, tener relaciones con otro municipio. Entonces, dentro del municipio estamos toda la península Challapata, que es 4 comunidades, y también Villapuni, Granojchi y Gran Puni, que son otras comunidades. Entonces, toda la bahía que entra, digamos, en la cuenca del Suches al finalizar, estamos empezando a hacer este trabajo. Es difícil, ¿no? Es difícil llegar a concretar acuerdos. Lo bueno es que hay compromiso desde las autoridades, compromiso desde el emprendimiento, para generar condiciones de que en un tiempo más adelante nos declaremos como área protegida. Y a la par, y lo bueno de todo esto es que en el camino hemos encontrado aliados, ¿no? Como Prometa, como el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, que fuertemente están trabajando en poder identificar todo lo que es la riqueza en fauna, flora, y también lo que es en la parte acuática, ¿no? Y eso va a ayudar a que nosotros tengamos los elementos necesarios para poder decir sí, tenemos un valor natural en toda esta ecorregión. Más allá de esta riqueza natural, que es indudable, y los esfuerzos por proteger, que son admirables, le pregunto a Miguel si todavía sigue activa esa minería contaminante y si todavía se está perjudicando la salud de este territorio. Actualmente están ya reduciendo, digamos, ¿no? Porque ya lo más fuerte ha sido 2013, 14, hasta el 18. Eso ha sido lo más fuerte, porque incluso había hasta 64 cooperativas. 1 o 2 eran legales, las demás todas ilegales. No cumplían con ficha ambiental, no tenían diques de contención, no cumplían con nada. Y para lo peor, tenemos autoridades que generalmente se venden al mejor postor. Nosotros como comunidades que queremos conservar no teníamos qué ofrecer, digamos, a estas autoridades. Más pudo la corrupción, más pudo, digamos, el soborno de estas cooperativas ante la necesidad de proteger y cuidar nuestro medio ambiente. La contaminación aún sigue latente, ¿no? Porque el utilizar estos elementos no desaparecen de la noche a la mañana. Estos elementos quedan en el tiempo y entonces esto va a seguir y las afectaciones ya se muestran, ¿no? Por ejemplo, por eso es que nosotros, a necesidad de eso, nosotros hemos empezado a querer generar un área protegida. ¿Por qué? Porque se estaba perdiendo toda la biodiversidad que teníamos en nuestra zona. Entonces, al perder eso, nos estábamos quedando sin nuestro patrimonio natural y eso es lo que nos ha llamado a poder organizarnos y trabajar de manera conjunta con otras comunidades más. Por ejemplo, peces como los carachis, ¿no? Que todo el género de orestias que son parte del lago han ido disminuyendo y ahora incluso ya no se puede pescar ya en algunas. Por ejemplo, hay alguna que se ha desaparecido, que generalmente es la boga, que totalmente ha sido eliminado, no hay. Hay alguna que otra, digamos, que lo puedes pescar cada 3 meses, otro que se ha perdido es el suches. Entonces ahora se está perdiendo lo que es el pana y también lo que es el quenochi, ¿no? Que es uno de las aves endémicas del lago que estamos queriendo empezar a proteger. Y es por eso que el área protegida se llama Zambullidor del Titicaca. Como darle la identificación, digamos, del lugar, ¿no? Pero no solo es el zambullidor, sino también está la rana gigante. Tenemos algunas especies que todavía se pueden recuperar. Entonces queremos que no se pierdan, sino que empiecen a mostrar y que esto se quede no solo para nosotros, porque entendemos que nosotros somos pasajeros y las generaciones pasan. Y si no dejamos un buen legado a una generación que viene, entonces habríamos sido en vano, digamos, nuestra generación. No habríamos trabajado en lo que realmente necesitamos, en conservar nuestro ecosistema. Como en otros lugares de América Latina, el turismo comunitario funciona como un aliado para la conservación. Ahora, Miguel me cuenta qué rol específico le asignan las comunidades al turismo. El turismo es una actividad complementaria en este sentido.
no es lo principal, digamos, ¿no? O sea, el área protegida está por encima del turismo en nuestra cuestión. Entonces, el turismo sí ayuda a que se generen recursos económicos, porque todas las familias que trabajan con el turismo, de alguna forma, digamos, los recursos que ingresan se van compartiendo entre todos. Entonces, eso ayuda a que las familias no tengan que migrar, no tengan que depredar, ¿no? Entonces, eso genera condiciones amigables, ¿no? Para poder coexistir con la naturaleza. Por otra parte, hay otras actividades económicas que se vienen haciendo en estas tierras desde hace mucho más tiempo. Hacemos un poco de artesanía ya sea en hilados, artesanía con fibra, también artesanía en totora, pero también la agricultura es una de las fuertes principales, digamos, la agricultura y la pesca y la ganadería. En la pesca generalmente ahora a falta de peces tratamos de hacer, digamos, la incorporación de algunas otras para la crianza y otras veces también hacemos la reproducción de especies nativas. Entonces hacemos que las especies se reproduzcan y las liberamos en el lago para poder incrementar, digamos, ¿no?, el número de peces en el lago. Y es más, antes de postularnos nosotros ya teníamos una pequeña área protegida, ¿no? Nosotros le llamamos el santuario de aves, ya un área donde generalmente anidan las aves, como las guayatas, que son los gansos andinos, llegan las parihuanas, los ibis, llegan las uncayas, que son los patos espátula, los canoches. Bueno, digo en aymara porque es nuestro lenguaje más local, ¿no? Entonces es así que nosotros los conocemos mayormente. Entonces eso es lo que estamos haciendo, identificar también. Hasta ahora nosotros en ese espacio, en las tardes hay una especie de planicie donde se reúnen y llamamos a esa actividad la asamblea de aves. En la asamblea de aves, por ejemplo, se juntan todos ellos, y cada uno va ahí, ¿no?, en grupo caminando y se juntan, se encuentran. Es interesante la asamblea de aves. Entonces hemos identificado alrededor de 26 diferentes tipos de aves que se juntan en ese espacio. Entonces hay que generar condiciones, hay que seguir trabajando en las unidades educativas, en la educación ambiental sobre todo, ¿no? Entonces lo que queremos con el área protegida es generar condiciones, normas, ¿no?, que generen protección a esta fauna o a esta ecofauna que hay en toda la zona. Entonces eso va a ayudar a regular malos usos, digamos, de esto, o la pesca indiscriminada, la sobrepesca, va a ayudar a regular, digamos. Entonces en toda esta área vamos a poder tener y determinar, por ejemplo, épocas de veda. Las épocas de veda nos van a ayudar a que los peces hagan una reproducción natural, digamos, ¿no?, para garantizar la especie. Entonces ahorita, por ejemplo, en todo el lago del lado boliviano en el Titicaca no hay épocas de veda. Claro, que es una época donde no se permite pescar. No se debería permitir pescar porque son épocas donde las madres empiezan a desovar, ¿no?, y se empiezan a fertilizar las ovas. Entonces, si pescas madres, no hay generación futura. Por eso es bien importante las épocas de veda. Es difícil empezar. Hacer conciencia en los seres humanos es más difícil que en los otros seres vivos, ¿no? Porque a veces nos ponemos tercos, nos ponemos dificultosos, opinamos diferente o pensamos diferente, y eso nos limita. Deberíamos ser como los otros animalitos, ¿no?, que cuando ya empiezan a tener ciertas dificultades lo piensan y rectifican, pero a veces a nosotros nos cuesta, ¿no? Chocamos 1, 2, 3, 4 veces y seguimos a veces tercos. Para cualquier contacto siempre estamos nosotros como emprendimiento en las redes como Astucupecha, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Tal vez pedir la voluntad, el apoyo, no siempre es económico, ¿no?, el apoyo de las autoridades, de todos los que puedan, digamos, y escuchen este espacio, que se contacten con nosotros y que podamos compartir experiencias conjuntas, ¿no? Entonces, ahorita estamos empezando a generar los manuales, las condiciones, las normas. Ya de aquí a unos no sé cuánto tiempo más, en unos 5 o 6 meses, ya vamos a podernos declarar en área protegida. Y les invitamos a conocer, ¿no?,
conocer, a venir a visitar. El lago Titicaca es uno de mis lugares favoritos. Acá las comunidades tienen algo especial, se percibe otra energía, como si fuera otra dimensión. Miguel cierra esta charla con una reflexión sobre este territorio basada en su historia personal. Mira, yo he estudiado aquí en colegio, pero a medida que vas adquiriendo más conocimientos pasas a niveles, ¿no? Vas a la universidad y generalmente te llama a trabajar, a salir de tu casa, ¿no? Pensamos que el salir de casa, que el salir de un lugar es lo mejor. Pensamos que abandonar nuestras raíces es lo mejor, o tener un espacio en la ciudad y meternos en la ciudad y entrar en esa rutina es lo mejor. Y más bien yo agradezco a la pandemia, porque la pandemia me hizo volver a mis tierras, me hizo volver a mi casa, me hizo volver a conectar con mi tierra, con mi gente. Entonces yo valoro y hago análisis de las dos realidades. Y realmente cuando salgo de aquí no estoy en casa.